Mi hija me gritó, me das vergüenza, no te necesito, así que le quité el auto que yo pagaba. Una semana después me llamó llorando porque ya no podía ni ir a clases. Cuando mi hija Camila cumplió 17 empezó a comportarse como si hubiera recibido un golpe de aire en la cabeza y se le hubieran mezclado los cables. Yo siempre he sido un papá presente, de esos que trabajan horas extra cuando hace falta, que se levantan antes del amanecer para hacer lunch, que manejan de ida y vuelta a entrenamientos, trabajos de verano y todo lo que la vida adolescente exige. Vivo en Colorado, nada extraordinario, una casa modesta que he levantado solo desde que su madre decidió largarse cuando Camila era todavía una niña. Lo menciono solo para dejar claro que nada de lo que ella tiene se materializó por arte de magia. Cada cosa que usa, estrena o presume salió de mis manos y de mi cansancio acumulado. Y aún así, aunque siempre he tratado de que nunca sintiera la ausencia de una madre, llegó un punto en que parecía que yo era el enemigo principal de su vida entera. Todo empezó a cambiar cuando se juntó con un grupo de chicas ricas del distrito, las típicas adolescentes que sienten que el mundo debe agradecerles por existir. Vivimos en una zona donde hay familias de todo tipo, pero estas niñas en particular crecieron con dinero suficiente como para creer que cualquier problema se resuelve pagando y que la gente está a su disposición. De un mes para otro Camila empezó a hablar como ellas, vestirse como ellas, actuar como ellas, y peor aún, mirarme a mí como si yo fuera una carga. Cada vez que yo intentaba corregirla o recordarle que ciertas cosas no estaban bien, rodaba los ojos, se burlaba o decía que yo no entendía nada de la vida real. A lo mejor me equivoqué al intentar dejar que descubriera sola sus errores, pero la realidad es que cada día se volvía más insolente y yo más paciente, hasta que la paciencia dejó de alcanzar. El detonante fue una tarde de finales de verano. Camila había bajado sus calificaciones y la escuela ya me había mandado varios correos advirtiendo que, si seguía así, perdería la oportunidad de mantener sus clases avanzadas. Cuando se lo mencioné, se limitó a decir que no importaba, que sabía más que sus profesores y que las tareas eran una pérdida de tiempo. Yo intenté tener una conversación tranquila, explicarle que las calificaciones no solo importan para la universidad, sino para demostrar que uno puede comprometerse con algo. Y ahí fue cuando estalló. Me gritó que yo era un controlador, que hacía todo para arruinarle la vida, que no le importaba lo que yo pensara y que estaba cansada de que yo tratara de metérmela en la cabeza como si siguiera siendo una niña. Yo respiré hondo y dije que, si seguía con esa actitud, el auto que yo pagaba dejaría de estar disponible. Y entonces soltó la frase que me quemó la sangre, que le daba vergüenza tener un papá como yo y que no me necesitaba para nada. Yo no soy alguien que grita, ni soy de esos padres que aman enseñar lecciones a base de miedo, pero hay momentos en la vida en los que uno tiene que dejar claro que no va a aceptar faltas de respeto. Sin subir la voz le pedí las llaves del carro. El mismo carro que yo pagaba mes tras mes, el mismo carro que usaba para ir a la escuela, al trabajo, y a todos esos planes que hacía con sus nuevas amigas. Me las entregó azotando la puerta, lanzó su mochila al suelo y salió caminando mientras seguía gritándome que yo era un egoísta y que ya vería cómo se las arreglaba sin mi ayuda. En ese momento pensé que quizá al día siguiente estaría más tranquila, pero lo que pasó fue aún más absurdo, no volvió a casa en 2 días. Estaba en casa de una amiga, según supe porque la mamá de esa niña me mandó un mensaje diciendo que tal vez era momento de darle espacio. Me dieron ganas de contestar que el espacio no paga seguros ni gasolina, pero respiré y dejé pasar la conversación. En los días siguientes Camila descubrió que la vida sin carro en un lugar donde todo queda lejos no es precisamente fácil. Su trabajo quedaba a más de 20 minutos en automóvil y el transporte público es de risa. Según supe después, una de sus amigas le ofrecía llevarla a cambio de que Camila le invitara comida, maquillaje y hasta gasolina. Y ahí empezó su crisis, porque su salario de medio tiempo no estaba hecho para sostener los caprichos de nadie. Yo no me enteré de inmediato, pero sí me enteré de que había faltado a la escuela y al entrenamiento, y que andaba contando historias inventadas donde yo era el villano cruel que quería controlar su vida quitándole su auto. Esa palabra me tenía harto. No era su auto, era mío. Lo único que hacía era prestárselo para que pudiera cumplir con sus responsabilidades. Pero ella andaba pintándose como víctima para conseguir que la gente la apoyara. Entonces, una mañana muy temprano, alrededor de las 6, sonó mi teléfono. Era Camila llorando, pero llorando de verdad. No esos llantos fingidos que usan algunos adolescentes para manipular, sino un llanto agotado, desesperado.
Me dijo que no tenía cómo ir a la escuela, que la directora la había advertido sobre las faltas, que su entrenadora estaba a punto de sacarla del equipo y que su jefa le había dicho que si faltaba una vez más, la despediría. Me pidió que le prestara el carro aunque fuera solo ese día. Yo sentí un nudo en el pecho porque, aunque estuviera actuando como una completa irrespetuosa, seguía siendo mi hija. Pero también sabía que si cedía, aprendería que siempre podía gritarme y luego venir llorando para obtener lo que quería. Y no voy a criar a alguien que piensa que el mundo funciona así. Así que le dije con calma que aprendiera a no escupir la mano que la sostiene. Y colgué. Ese día supe que lo que venía iba a ser difícil, pero también entendí que ella necesitaba enfrentar la consecuencia real de su comportamiento. No se trataba de venganza por el simple gusto, sino del tipo de venganza que enseña. La que te obliga a mirar quién eras y quién deberías ser. Y esa fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí más padre que nunca. Actualización 1. Habían pasado alrededor de 4 días desde aquella llamada al amanecer y el ambiente en mi casa seguía espeso, como si cada habitación guardara un eco distinto de las palabras que nos habíamos dicho. Camila finalmente regresó, aunque no por voluntad propia sino porque, según supe después, la amiga que la tenía alojada ya estaba cansada de tenerla allí sin aportar nada. Cuando entró por la puerta, no tenía la actitud de alguien arrepentido, sino más bien esa postura rígida que adoptan los adolescentes cuando sienten que se les debe algo. No me miró a los ojos y caminó directo a su cuarto como si yo fuera un accesorio más de la sala, una especie de mueble que no requiere ninguna interacción. La dejé tranquila porque sabía que lo que realmente la estaba golpeando no era mi decisión, sino la vida misma que empezaba a mostrarle que no es tan sencilla como ella pensaba. Con el pasar de los días comencé a recibir señales de lo que estaba ocurriendo fuera de la casa. Primero, una madre me escribió para preguntarme si era verdad que yo no le permitía a Camila usar el auto porque quería controlar su independencia. Me quedé mirando el mensaje varios minutos porque no entendía de dónde salía semejante tontería. No tardé mucho en enterarme de que Camila estaba contando versiones completamente distorsionadas de lo ocurrido, haciendo quedar mi decisión como un acto de castigo irracional. Según lo que yo pude reconstruir, ella les decía a sus amigas que yo la castigaba por tener vida social, que me molestaba que saliera y que no soportaba que hubiera cosas que no pudiera controlar. Era un discurso tan absurdo como insultante, pero también entendía que era más fácil para ella inventar un monstruo que reconocer que había sido irrespetuosa y que lo estaba pagando. La segunda señal llegó de parte de su entrenadora. Me llamó para decirme que Camila había faltado repetidamente y que ella había mencionado mi nombre como la causa del problema. La entrenadora me pidió que conversara con mi hija porque, según dijo, era una lástima que alguien con tanto talento deportivo echara todo a perder por conflictos familiares. Me mordí la lengua para no soltar la verdad completa, porque no creí que fuera necesario involucrar a más gente en nuestros asuntos. Pero sí aclaré que Camila no tenía permiso de manejar debido a una falta de respeto grave y que las consecuencias que estaba viviendo no eran nada comparado con lo que enfrentaría en el mundo real si continuaba tratando a la gente como si todos debieran soportar sus berrinches. Fue en este punto que entendí que no estaba lidiando solo con una adolescente insolente, sino con alguien que de verdad creía que podía moldear la realidad a punta de sentimientos y dramatismo. Decidí no confrontarla inmediatamente porque no quería que la conversación se convirtiera en un intercambio de gritos. Yo necesitaba tenerla frente a mí en un momento donde no pudiera escaparse o esconderse detrás de una puerta. Así que una tarde, cuando regresé del trabajo y noté que estaba en su cuarto mirando su teléfono, le pedí que bajara y se sentara conmigo. Ella llegó con esa expresión entre cansada y molesta que parecía permanente desde hacía semanas, pero se sentó y esperó, como si estuviera obligada a escucharme. Le expliqué con calma, probablemente con más calma de la que ella merecía en ese momento, que sabía lo que estaba diciendo de mí a otras personas, que entendía que quisiera proteger su imagen frente a sus amigas, pero que inventar historias para quedar como víctima solo empeoraba las cosas. También le dije que ella no tenía derecho a esperar que yo cubriera los gastos de un auto mientras me faltara al respeto. En ese instante me interrumpió y dijo que yo estaba exagerando, que solo había dicho un par de cosas porque estaba frustrada, que no entendía por qué hacía tanto drama. Esa frase casi me saca de mis casillas. Le recordé la escena completa, palabra por palabra, incluido el insulto directo en el que aseguró que le daba vergüenza tenerme como padre. Lo dije sin elevar la voz, pero con ese tono que deja claro que ya no hay espacio para versiones alternativas de los hechos.
Camila se quedó callada, pero no porque estuviera reflexionando, sino porque estaba buscando qué argumento podía usar para salir del paso. No encontró ninguno. Entonces empezamos a hablar del carro, porque era imposible ignorar que su vida entera giraba alrededor de ese vehículo. Le dije que la falta de transporte no era mi responsabilidad, que ella siempre había tenido ese privilegio porque yo trabajaba para dárselo, no porque fuera algo que la vida le debía por existir. Ella se defendió diciendo que sin carro no podía llegar a la escuela, que no tenía cómo ir al entrenamiento, que sus amigas estaban empezando a cansarse de ayudarla, que no sabía qué hacer. Yo escuché todo, sin interrumpirla, esperando a que terminara su lista de desgracias. Cuando lo hizo, le expliqué que todo eso era justamente lo que yo quería que entendiera, que los privilegios no son permanentes, que dependen de respeto, responsabilidad y gratitud. Fue entonces cuando decidí hacer algo que no había planeado, pero que en ese momento me pareció necesario. Le pedí que me acompañara afuera y la llevé al garaje. Ahí estaba el carro, cubierto de polvo porque llevaba días sin moverse. Me apoyé en el cofre y le dije que tenía dos caminos. El primero era asumir que había actuado mal, disculparse de verdad y comprometerse a cambiar, no solo para recuperar el auto sino porque se estaba convirtiendo en alguien que no quería ser. El segundo camino era hacerse totalmente responsable de todos los gastos del carro, desde el seguro hasta la gasolina y cualquier reparación. Le dejé claro que si escogía ese camino, el carro sería suyo, pero entonces todo recaería en ella. No habría rescates ni préstamos ni interpretaciones convenientes. Camila se quedó mirando el carro como si estuviera viendo una vida que se le escurría por los dedos. No tardó en decir que no podía pagar todo eso, que ni trabajando tiempo completo le alcanzaría. Yo asentí y le dije que entonces tendría que decidir si le importaba más seguir actuando como una víctima ante sus amigas o tomar responsabilidad de su comportamiento. Ella trató de argumentar que yo estaba siendo demasiado duro, que solo soy su papá y debería ayudarla. Pero yo ya había llegado al límite. Le recordé que un padre no es un sirviente ni un cajero automático. Esa noche, horas después, encontré una nota deslizada por debajo de mi puerta. No era larga ni dramática. Solo decía que sabía que había actuado de manera estúpida, que no quería seguir peleando conmigo y que estaba tratando de entender en qué momento había empezado a convertirse en alguien que ni ella misma soportaba. Confesaba que se sentía presionada por sus amigas y que pensó que aparentar tener más control y más libertad le ayudaría a encajar. Terminaba diciendo que no esperaba recuperar el carro de inmediato, pero que quería intentar arreglar las cosas porque sabía que me había lastimado. No voy a decir que esa nota borró todo el daño, pero sí fue la primera señal de que todavía quedaba algo de la niña que yo crié, enterrada bajo capas de berrinches y malas influencias. También fue la primera vez en semanas que me permití sentir un poco de alivio, aunque fuera tenue. A partir de esa noche, entendí que el verdadero castigo no había sido quitarle el auto, sino obligarla a enfrentarse a su propia conducta sin alguien que la salvara de inmediato. Y por primera vez desde que empezó todo este desastre, tuve la sensación de que la historia no estaba perdida. Actualización 2. Había pasado un poco más de una semana desde la nota que Camila dejó bajo mi puerta y, aunque el ambiente en la casa se había calmado un poco, todavía había una especie de distancia incómoda entre nosotros. Era como si camináramos con cuidado, midiendo cada palabra para evitar que la tensión volviera a estallar. Yo no esperaba que ella cambiara de la noche a la mañana, pero sí esperaba ver algún esfuerzo real, algo que demostrara que no solo estaba arrepentida porque le convenía. Y aunque al principio parecía dispuesta a mejorar, las consecuencias de sus actos seguían persiguiéndola fuera de casa, empujándola poco a poco hacia una especie de colapso social del que no podía escapar. El primer indicio de que la situación estaba escalando salió durante una reunión improvisada con la consejera escolar. Me llamó para decirme que Camila había estado mostrando señales de estrés, que había tenido un par de crisis emocionales en el baño de la escuela y que varias profesoras la habían visto llorando entre clases. Yo no sabía si sentir compasión o frustración, porque por un lado era mi hija y me dolía que estuviera pasando por algo así, pero por el otro no podía evitar pensar que todo esto había empezado por su propia terquedad. Cuando la consejera me preguntó si había problemas en casa, decidí ser honesto sin entrar en detalles. Expliqué que Camila estaba enfrentando una consecuencia necesaria por una falta de respeto grave y que el auto no era un castigo, sino un privilegio que ella había asumido como derecho. La consejera asintió, incluso dijo que le parecía correcto que aprendiera responsabilidad.
Pero también me advirtió que el entorno escolar estaba reaccionando de maneras que yo no había previsto. Esa misma tarde recibí un mensaje de otra madre, una que apenas conocía, acusándome de ser excesivamente estricto, de aislar emocionalmente a mi hija, de prohibirle cosas por razones absurdas. Me quedé viendo el mensaje con incredulidad. Al parecer Camila había construido una narrativa donde yo la castigaba porque no aceptaba que ella creciera y tomara decisiones propias. Una especie de cuento dramático donde yo era un tirano incapaz de tolerar que ella tuviera vida social. Me hervía la sangre, no porque quisiera defender mi nombre ante la comunidad, sino porque ver a mi hija manipular a la gente para obtener compasión era exactamente el tipo de comportamiento que yo temía que aprendiera de sus nuevas amistades. Respondí a la madre de la manera más diplomática posible, diciendo que había información incompleta y que preferiría no discutir asuntos familiares con terceros, pero que agradecía su preocupación. Aún así, sabía que el daño estaba hecho. Con el paso de los días empecé a notar pequeños cambios en Camila. Tenía los ojos más cansados, hablaba menos por teléfono, cerraba la puerta de su cuarto con más suavidad, como si no quisiera provocar un conflicto. Pero también estaba más irritable, más propensa a replegarse cuando algo no salía como ella quería. Una noche, mientras cenábamos en silencio, ella dijo que las cosas en la escuela se estaban complicando. Lo dijo sin mirarme, moviendo el tenedor sin realmente comer. Explicó que 2 de sus amigas habían decidido que ya no podían llevarla gratis porque estaban cansadas de hacerse cargo de su vida y que la tercera solo la llevaba cuando no tenía otros planes. Yo no comenté nada, porque sabía que cualquier cosa que dijera podría sonar a sermón, pero Camila aprovechó ese silencio para añadir que se sentía como un estorbo, como si ahora todos la vieran como una carga. Más adelante, supe que esas mismas amigas estaban aprovechándose de ella de maneras que ella misma no había advertido. Según una compañera de su equipo, a quien encontré casualmente en el supermercado, Camila estaba pagando comida, productos de belleza y hasta gasolina para conservar la ayuda de sus amigas. Cuando le pregunté cómo sabía eso, me dijo que las había escuchado reírse a espaldas de Camila, contando cómo la hacían gastar a su conveniencia. Fue en ese momento que mi frustración se mezcló con un dolor silencioso, porque ninguna lección vale la pena si lo que aprendes te destruye por dentro. Camila había llegado al punto en que debía enfrentar no solo las consecuencias de sus palabras hacia mí, sino también el golpe emocional de descubrir que sus amigas no eran realmente amigas. Decidí que era momento de hablar con ella de una manera distinta, sin confrontación, pero tampoco con suavidad. La cité en la sala, algo que normalmente provocaría un conflicto, pero que esta vez ella aceptó sin protestar. Le dije que estaba enterado de lo que ocurría y que, aunque yo no podía resolverle la vida, tampoco iba a quedarme cruzado de brazos viendo cómo se desgastaba intentando mantener una reputación que no valía nada. Le expliqué que la gente que realmente la valora no necesita que ella pague su presencia y que las amistades basadas en conveniencias se derrumban en cuanto algo deja de ser útil. Camila escuchó todo con los ojos vidriosos, pero sin llorar. Parecía agotada, como si hubiera estado cargando un peso que recién empezaba a reconocer. La conversación tomó un giro inesperado cuando, en vez de discutir o culparme, me preguntó si de verdad pensaba que ella estaba arruinando su vida. Me quedé en silencio unos segundos, no porque no supiera qué responder, sino porque entendí en ese instante que su arrogancia reciente no había sido más que un disfraz mal hecho. Le dije que no creía que estuviera arruinando su vida, pero sí que estaba saboteándose a sí misma tratando de encajar en espacios que nunca habían sido suyos. Se quedó mirándome como si esas palabras la impactaran de una manera que yo no esperaba. No respondió nada, solo asintió y volvió a su cuarto. Esa noche no escuché música, ni videos en su teléfono, ni peleas por mensajes. Era como si la casa estuviera conteniendo la respiración. 2 días después, decidí tomar una medida más drástica, no para castigarla, sino para obligarla a ver la situación desde otro ángulo. Cuando la recogí de la escuela, en lugar de llevarla directo a casa, conduje hasta un estacionamiento vacío. Ella preguntó por qué estábamos ahí, pero antes de que pudiera entrar en pánico le dije que necesitábamos hablar sin distracciones. Me apoyé en el volante y le dije que sabía que estaba sufriendo, que no era ciego a su agotamiento, pero que yo no podía devolverle el carro solo por lástima. Le expliqué que estaba en una etapa de su vida donde cada decisión iba a dejar huellas profundas, y que la manera en que respondiera a esta situación determinaría la clase de adulta que llegaría a ser.
Ella se quedó callada, mirando por la ventana, y después de un largo silencio admitió que no sabía cómo reparar lo que había hecho, que se había dejado llevar por la presión de sus amigas, que había dicho cosas que no sentía simplemente por orgullo. Fue en ese instante que decidí plantearle las opciones con absoluta claridad. Le repetí lo que ya le había dicho antes, pero esta vez sin rodeos ni explicaciones adicionales. Podía recuperar el carro si demostraba responsabilidad y respeto, si se disculpaba de verdad sin esperar recompensas inmediatas, o podía aceptarlo como suyo únicamente si estaba dispuesta a asumir todos los gastos sin excepción. Le dejé claro que no habría un punto medio. Ella me miró con los ojos enrojecidos, no por enojo, sino por una mezcla de vergüenza y cansancio. Me dijo que entendía por qué hice lo que hice, que tal vez en su intento por agradar a los demás había terminado actuando como alguien que no reconocía. Y agregó que necesitaba tiempo para pensar, que no quería seguir lastimando a nadie, pero tampoco quería sentir que cada paso que daba la hundía más. Cuando regresamos a casa, la vi caminar hacia su cuarto y cerrar la puerta con una delicadeza que no le había visto en meses. Esa noche no hubo discusiones, ni llantos, ni llamadas inconvenientes de otras madres repitiendo chismes. Fue un silencio distinto, no de resentimiento, sino de reflexión. Yo sabía que la situación no estaba resuelta ni de lejos, pero por primera vez sentí que Camila estaba dejando de luchar contra mí para empezar a luchar contra sí misma, que es la batalla más complicada, pero también la más necesaria. Al final de esa semana, entendí que lo más duro de ser padre no es imponer límites, sino ver cómo tus hijos chocan contra el mundo y resistir la tentación de amortiguarles la caída. Camila todavía estaba cayendo, pero ahora parecía estar buscando un lugar firme donde apoyarse, y eso, aunque fuera apenas un inicio, ya era una señal de esperanza. Actualización final. Había pasado alrededor de un mes desde aquella conversación en el estacionamiento, y aunque la transición no fue perfecta ni lineal, los cambios comenzaron a hacerse visibles de una manera que yo no había anticipado. No se trató de un despertar repentino ni de una transformación dramática, sino de una serie de pequeñas decisiones que, juntas, empezaron a alterar la forma en que Camila se movía por la vida. Cada día aparecía una nueva señal, a veces sutil, otras más evidente, que mostraba que algo dentro de ella se estaba reacomodando. No siempre sabía cómo interpretar esos cambios, pero sí sabía que no quería interrumpirlos. Me limité a observar y ofrecer apoyo únicamente cuando ella lo buscaba, porque entendí que cualquier intento por dirigirla o empujarla demasiado podría devolverla al mismo lugar donde había estado antes. El primer cambio importante ocurrió cuando decidió pedir más horas en su trabajo. Hasta ese momento había mantenido un horario ligero, un par de días a la semana, más por obligación que por necesidad. Sin embargo, una mañana me dijo que había hablado con su jefa y que ahora trabajaría casi todos los días después de clases. No lo dijo con orgullo ni dramatismo, simplemente me informó como quien entiende que debe hacerse cargo de algo. Yo sabía que ese ritmo iba a exigirle bastante, porque su escuela no era precisamente la más cercana y porque todavía dependía por completo de caminar, usar transporte limitado o coordinar conmigo. Pero ella no ofreció excusas ni pidió ajustes. Solo dijo que necesitaba el dinero porque no quería sentirse inútil ni seguir dependiendo de favores de gente que, según admitió con cierto dolor, nunca había sido realmente su amiga. A medida que pasaban las semanas, empecé a notar que Camila prefería quedarse en casa en lugar de salir a fiestas o reuniones que antes consideraba indispensables. Ya no pasaba horas en videollamadas con su grupo de amigas, ni recibía mensajes llenos de drama exigiéndole cosas o presionándola para mantener cierta imagen. De hecho, mientras se desconectaba de ellas, comenzaron a filtrarse historias que mostraban la verdadera naturaleza de ese grupo. Algunas compañeras de la escuela me comentaron que esas chicas la habían estado criticando desde que se quedó sin carro, burlándose del hecho de que ya no podía costear los mismos lujos o que no tenía quien la llevara de un lugar a otro. Camila, al enterarse, pareció experimentar una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por darse cuenta de que había entregado demasiado valor a relaciones superficiales, y alivio porque, al perderlas, también perdía la presión constante de actuar como alguien que no era. Hubo un momento particular en el que comprendí que la relación entre nosotros estaba cambiando. Fue un domingo en la tarde cuando bajó a la cocina con un pequeño sobre blanco en la mano. Pensé que sería alguna carta de la escuela o un permiso pendiente, pero me lo ofreció con una expresión seria. Dijo que quería contribuir con algo para el seguro del carro,
que sabía que no era suficiente, pero que era lo que podía ahorrar después de pagar algunos gastos personales. Abrí el sobre y encontré un monto pequeño, apenas un gesto si lo veía desde lo económico, pero enorme en términos de intención. No lo hice evidente, pero sentir que estaba dando un paso responsable sin que nadie se lo exigiera me conmovió más de lo que hubiera querido admitirle en ese momento. A raíz de ese gesto decidí devolverle las llaves. No lo hice con un gran discurso ni una ceremonia cargada de significado. Simplemente la llamé a la sala, me senté frente a ella y le dije que estaba lista para recuperar el carro, pero que eso no borraba todo lo ocurrido ni significaba que la responsabilidad desaparecía. Le expliqué que la confianza es como un cristal que, una vez roto, puede repararse, pero queda con marcas que nos recuerdan por qué se rompió. Ella escuchó todo en silencio, sosteniendo las llaves con ambas manos, como si tuviera miedo de que se le escaparan. No lloró ni se lanzó a abrazarme. Solo asintió y dijo que no iba a defraudarme otra vez. Por primera vez en meses, su voz no sonaba a reacción impulsiva. Sonaba a promesa. Los días siguientes fueron una prueba silenciosa de esa promesa. Camila comenzó a organizar sus horarios con más cuidado, despertándose más temprano para asegurarse de no quedarse sin tiempo, y regresando a casa directo después del trabajo para concentrarse en sus tareas. Su entrenadora me envió un mensaje un par de semanas más tarde, diciendo que se notaba un cambio enorme en su actitud. Ya no llegaba tarde, no se quejaba por las exigencias físicas y había recuperado su lugar como una de las jugadoras más responsables del equipo. Incluso la consejera escolar me llamó para decirme que Camila había pedido una reunión por iniciativa propia para hablar de cómo reorganizar sus prioridades académicas y mejorar su rendimiento. En más de una ocasión me pregunté si todo esto era real o si simplemente estaba viendo lo que deseaba ver, pero los hechos estaban allí, acumulándose uno tras otro. También hubo pequeños momentos que, aunque superficiales, revelaban mucho. Camila empezó a pedirme consejos sobre decisiones simples, algo que no había hecho en meses. Ya no respondía con sarcasmo o con ese tono cansado que sugería que yo era un estorbo en su vida. A veces bajaba a la sala solo para sentarse conmigo mientras yo veía televisión, sin necesidad de hablar, solo compartiendo el espacio como antes solía hacerlo cuando era más pequeña. Comenzó a preparar su propia comida de vez en cuando, no por obligación, sino porque entendía que yo llegaba cansado y que, si ella podía aportar en algo, debía hacerlo. Nada de esto era monumental, pero la suma de estas pequeñas cosas empezaba a reconfigurar la dinámica entre nosotros. Un momento clave ocurrió en una cena familiar a la que asistimos hacia el final de ese mes. Yo había dudado en llevarla, pensando que quizás sería demasiado para ella, pero insistió en ir y dije que sí. Durante la comida, uno de mis hermanos preguntó cómo estaba el tema del auto, claramente esperando una historia incómoda, pero antes de que yo respondiera, Camila habló con naturalidad. Dijo que había cometido errores, que había tratado mal a la gente que más la apoyaba y que estaba intentando cambiar porque no quería convertirse en alguien que desprecia lo que tiene. Lo dijo sin dramatismo, sin buscar lástima, sin intentar que sonara como una confesión heroica. Lo dijo simplemente como un hecho. Y aunque a mí me sorprendió, lo que más me impactó fue ver cómo algunas personas a su alrededor la escuchaban con genuino respeto. Esa noche, cuando regresamos a casa, ella me agradeció por no rendirme con ella. No lo dijo como una frase bonita para terminar el día, sino como algo que le había pesado mucho tiempo. Me comentó que, durante los meses anteriores, había sentido que estaba perdiendo el control sobre todo lo que la rodeaba y que responder con arrogancia le hacía creer por un instante que tenía el poder de manejar la situación. Lo que realmente había hecho, dijo, era alejar a todos hasta quedarse sola. Me confesó que cuando le quité el carro sintió que todo se le venía abajo, pero que ahora entendía por qué era necesario y por qué la había sacudido tanto. Yo escuché sin interrumpirla, porque su manera de hablar tenía la honestidad que tanto había estado esperando. Al final de ese mes entendí algo que no había visto con claridad antes. La venganza de la que muchos hablan cuando cuentan historias parecidas no siempre es una acción contra la otra persona. A veces la verdadera venganza es obligar a alguien a mirarse en el espejo y enfrentarse a su peor versión, para que, con suerte, decida cambiar. En el caso de Camila, la caída y la reconstrucción fueron procesos dolorosos, pero necesarios. No puedo decir que todo se resolvió de manera perfecta, porque ningún cambio real funciona así. Pero sí puedo decir que, al ver cómo empezó a caminar hacia adelante con más humildad y responsabilidad, entendí que la lección había calado profundo.
Y aunque todavía quedaban cosas por trabajar, esta vez ya no caminaba sola ni enfrentada a mí. Caminaba conmigo, algo que durante mucho tiempo pensé que habíamos perdido. Ahora, cuando veo las llaves del carro sobre la mesa o escucho el sonido del motor alejándose por la mañana, no siento preocupación ni desconfianza. Siento que, por primera vez en mucho tiempo, las decisiones de mi hija vienen de un lugar distinto, menos impulsivo y más auténtico. Y aunque el proceso fue duro, sé que valió la pena ver cómo volvía a encontrarse a sí misma.